a Dios. Ahora sí vamos a la palabra. ¿Recuerdan ustedes que el domingo pasado, quién se acuerda de lo que hablamos el domingo pasado? A ver. ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan que escogimos a un grupo de caballeros, varones, caballeros, valga la redundancia, para que hicieran como perritos con mucho respeto? A las mujeres mayores que hicieran como ¿qué? Como gallina después de haber puesto huevo. A los jóvenes varones, los jovencitos que hicieran como gatico. Y a las jovencitas que hicieran como ovejita, ¿verdad? Entonces, ¿ya recordaron el mensaje del domingo pasado? Bueno, muy bien. Esta es la continuación. Y nos dimos cuenta de que en la Torre de Babel Dios mismo descendió para confundir el hombre, porque el hombre tenía una misma palabra, una misma lengua, todos tenían el mismo sentir, todos habían hablado de la forma de lograr su objetivo, y era hacer una torre que llegara, una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo, y nadie los haría desistir de lo que habían pensado hacer. Y por eso Dios mismo decide intervenir, y Dios mira lo que el hombre estaba haciendo. Y por eso dice, tenemos que intervenir, confundamos su lengua. Eso lo hizo Dios en el Génesis. Pero ahora, a partir de ese momento, ya Dios no interviene más en la unidad del hombre. Ahora, es Satanás quien interviene para deshacer la unidad. Dile al que está a tu lado, ahora es Satanás el que interviene para deshacer la unidad. ¿Y cómo lo hace Satanás? Vamos a la palabra y vamos a leer allí en el libro de Proverbios, capítulo 16 y versículo 28. Voy a llevarle por la palabra para que nos demos cuenta de que ahora es Satanás quien desciende para confundir a los miembros de la iglesia, enviando toda clase de dardos, porque eso es lo que él hace, enviar dardos para provocar daño en las personas a través de una serie de cosas que se van dando en la vida de cada creyente. Ahora, Proverbios 16, 28 dice, el hombre perverso, y no está hablando del hombre que está allá afuera de la iglesia, no, está hablando de personas que también asisten a la iglesia. Dice, el hombre perverso, y ahí está hablando del hombre no solamente de género, está hablando de la humanidad, sea hombre, sea mujer. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso o la chismosa aparta ¿a quién? Esa es la intención de Satanás, apartar. Por eso su obra, cuando habla en Juan 10:10, dice, el ladrón vino para matar, robar y destruir. Y muchas veces se destruyen los hogares por causa del chisme, porque no se habla, ¿verdad? No se habla la verdad, sino que sencillamente el chisme es producto de una medio verdad que no se ha comprobado, o quizás una verdad, pero que no se le da el manejo correcto, adecuado, para poder tratarlo y evitar de que Satanás logre su objetivo. Una de las cosas que más destruye es el chisme. Por eso el Salomón, cuando lo escribe, lo declara de la siguiente manera: el chismoso aparta a los mejores amigos. Esa es la obra de Satanás: separar, procurar de que no haya comprensión, que no hablen una misma palabra, procurar de que no se hable un mismo lenguaje, de que no haya unidad, de que no haya propósito, de que no se avance en un mismo objetivo. Y para eso provoca el chisme en las personas. Eso es lo que hace el enemigo, tratar de separarte. Por eso, antes de tomar decisiones basadas en un chisme, procura mejor escuchar atentamente, verificar, procura mejor confirmar que lo que se está diciendo es lo correcto. Ahora, dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 10, que además del chisme hay algo que también se provoca por causa de no tener prudencia, por causa de no querer la unidad.
Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hacía poco, no menos de 24 horas, que había sucedido una rebelión, la rebelión de Coré, dice la Biblia, donde estaba Datán, Coré y Abirán, tres perversos, que la intención de ellos era querer tener el puesto que tenía Moisés, y comenzaron a hablar en contra de Moisés. Comenzaron a motivar a parte del cuerpo o parte de los israelitas para desanimarlos y para que se unieran a ellos para ir en contra de Moisés. ¿Y qué hace Dios? Dios le dice a Moisés: haz separación entre ellos y entre ustedes. Y después que hubo esa separación, Dios provocó que hubiese, no sé si hubo un terremoto, pero la tierra se abrió y cayeron ahí en ese lugar, cayeron todos los familiares de lo que habían provocado la rebelión. Murieron allí, porque si hay algo que a Dios le molesta, si hay algo que a Dios le desagrada, si hay algo que Dios actúa inmediatamente, es cuando hay murmuración, y sobre todo contra el liderazgo de la iglesia, sobre todo contra el liderazgo aún quizás de una nación. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado que hablamos de las autoridades que han sido colocadas por Dios. Quizás usted dice: no, que no la colocó Dios, fue por causa de la compra de votos. Sea lo que sea, quien está ha sido colocado por Dios. Eso lo dice la Biblia. Porque no hay autoridad que no haya sido delegada de parte de Dios. El mismo Señor le dijo a Pilatos: ninguna autoridad tuviera sobre mí si no te fuera dada del cielo. Es que a veces nos equivocamos y por eso hablamos mal del presidente, hablamos mal del gobernador, hablamos mal del alcalde, hablamos mal del concejal, aún hasta el líder de la comunidad. Y tenemos que tener mucho cuidado. Antes de hablar mal de esa persona, ora por esa persona, porque eso es lo que quiere Satanás, provocar divisiones. ¿A qué hemos sido llamados? Dice la Biblia que debemos orar por nuestras autoridades. No que yo esté de acuerdo con lo que hace, pero sí tengo que orar por ellos, para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le dé entendimiento, y para que podamos vivir quieta y reposadamente, como dice la Escritura. Amén. En Números 16:41 dice la Escritura: al día siguiente, miren ustedes, al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. Ya había ocurrido algo. Dios había abierto la tierra. Murieron muchos. Más de 250 personas con sus familias allí murieron. Y dice la Biblia que ese día, al día siguiente, muchos comenzaron nuevamente a murmurar contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. O sea, ahora ellos se encargaron de acusar a Moisés y de acusar a Aarón de que ellos eran los responsables de lo que había sucedido, de los muertos. Y comenzaron a murmurar nuevamente. Hay gente que todo el tiempo va a estar murmurando, y no aprenden de las experiencias nefastas que han tenido algunos que han murmurado. Hoy día no están con nosotros porque comenzaron a murmurar y no aprenden. Mi esposo y yo en algún momento tomamos la decisión: nunca más hablaremos mal de nuestro liderazgo, nunca más hablaremos mal de las personas que están por encima de nosotros. No importa que sean autoridades espirituales, que sean autoridades civiles, nuestra responsabilidad es orar por ellos. Pero a veces no entendemos, no discernimos que hay personas que quieren es apartarnos, separarnos, para que de esta manera
ya no tengamos un mismo propósito, una misma unidad para cumplir con el propósito de Dios. Ahora, mire lo que sucede con los cuerpos espín. Los cuerpos espín que viven en regiones frías, ellos se unen, se pegan uno al lado del otro para evitar morir del frío. Y aunque se están puyando el uno con el otro, se puyan y se puyan y se puyan, pero se salvan de morir del frío. Aquel que dice yo no quiero ser puyado, aquel que dice yo no quiero sufrir y que se aparta, digámoslo así, de la manada, ese muere de frío. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos necesitamos unos a otros. Dígale que está a su lado, te necesito. Pero no para que me vengas con chisme. Te necesito para protegernos como cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Te necesito para avanzar en la obra que Dios quiere que hagamos para Él. Te necesito, por eso Nehemías decía, no puedo dejarme engañar de los que no quieren que la obra avance, porque voy a hacer una obra grande para Dios. Él me ha llamado a hacer una obra grande y no voy a permitir que los enemigos del pueblo de Dios detengan la obra. ¿Quién quiere detenerla? Satanás. Él es el que la quiere detener. Por eso él causa en la gente, causa de pronto desacuerdo, causa de pronto todo tipo de experiencias que quizás en el pasado no le fueron bien con el líder que tiene al frente, y eso lo trae a memoria permanentemente. Y eso lo que hace es que va apartando a la gente que va llegando. Yo recuerdo que en el pasado ocurrió algo con nuestro pastor, nuestro primer pastor. Y por eso yo procuro cuidarme, porque la experiencia que vive otro, yo tengo que aprender de ellas para no pasar por allí mismo. Y nuestro primer pastor cometió un error. Y todo el que llegaba a la iglesia, toda la persona nueva, conocían lo que nuestro pastor hizo. Porque habían personas que se encargaban de una manera maliciosa de informar lo que nuestro pastor había hecho, deshonrándolo, no cuidando sus espaldas, no para alcahuetear lo que él había hecho, no, sino que sencillamente lo que hacían era dañar el corazón de toda persona nueva que llegaba a la iglesia. Y muchos se iban de la iglesia, porque en lugar de cuidar, en lugar de proteger el corazón de los nuevos, lo que hacía era que lo dañaban. Mire lo que dice la escritura. Santiago capítulo 4 versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Te conviertes en un juez cuando murmuras de los hermanos. En lugar de hablar mal de tu hermano, en lugar de murmurar de tu hermano, o de murmurar del liderazgo, o de lo que se está haciendo, más bien es, voy a orar por ellos, voy a orar por la situación, voy a orar por lo que está pasando. Ahora, ¿quiénes no nos dejamos llevar por ese río? Lo que en lugar de murmurar, tomamos la decisión de que voy a orar, voy a salvaguardar la integridad de mi pastor, porque eso fue lo que aprendimos, a respetar la autoridad. No estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, pero lo voy a respetar, lo voy a cuidar. Y hoy día seguimos honrando la memoria de nuestro pastor, de nuestro primer pastor que tuvimos hace más de 30 años. Y muchos hoy día no están en la iglesia.
hoy día no están en la iglesia del Señor, están en el mundo. ¿Por qué? Porque no aprendieron quizás a perdonar, porque no aprendieron quizás a respetar la autoridad, y hoy están corriendo el riesgo de que si viene el Señor Jesucristo se pueden quedar. ¿Por qué? Porque se dejaron envenenar el corazón. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Cuando hay alguien que tiene el corazón amargado, cuando hay alguien que tiene el corazón con algunas raíces, esas raíces le pueden estorbar porque no ha decidido perdonar. ¿Y qué hace esa persona? Sencillamente que esa persona, cuando hay alguna fruta podrida al lado de otra, lo que trata es, la que está sana nunca va a sanar a la podrida, pero la podrida sí puede afectar negativamente a la que está sana. Entonces hay personas que no tienen un corazón correcto y se acercan a otro para dañarle también el corazón, porque esa es la obra de Satanás. En estos días alguien en un grupo de pastores que tenemos mostró una inconformidad, y no lo hizo de la mejor manera, porque se rebeló contra la autoridad. Y yo le decía, pero se está rebelando contra 4 autoridades. La misma persona es 4 veces autoridad de ese que manifestó una inconformidad. Ya, no es lo correcto lo que está haciendo, no es lo correcto. Y quienes se le pegaron para también comentar lo que había hecho esta persona. Sabemos nosotros que los que tienen el mismo espíritu son los que van a aliarse, son los que van a unirse a ese comentario. Y de hecho así lo hicieron. Porque un espíritu, como decía en algún momento uno de nuestros pastores que ya partió a la presencia del Señor, un burro busca a otro para rascarse. El chismoso siempre va a buscar chismoso. El que es del espíritu va a buscar al que es del espíritu. El que le gusta la oración va a buscar al de la oración. El que le gusta estudiar la palabra va a buscar al que le gusta estudiar la palabra. Pero el que le gusta criticar siempre se va a unir con el que está señalando, con el que está señalando. Y se unen, hacen grupitos, pero no para el bien, sino para juzgar a su hermano, para juzgar el liderazgo y para juzgar lo que se está haciendo. Nunca ven lo bueno que se hace, siempre ven lo malo. En alguna oportunidad alguien hizo un ejercicio y colocó la tabla de multiplicar del 1 al 9, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, y el último número lo puso equivocado intencionalmente. Y dijeron, maestro, se equivocó. Por un error que había cometido intencionalmente. Y aprovechó para decir, me juzgan, me critican por un solo error que cometí, pero ¿por qué no me felicitan por los 8 buenos que hice? Así somos muchas veces nosotros. No reconocemos lo bueno que hace la gente. Puede haber hecho 1000 cosas buenas, pero resaltamos el pequeño error que haya cometido. Y Dios no nos ha llamado a nosotros para juzgar a nadie. Dios nos ha llamado es para restaurar. Aún dice la Escritura que debemos de cubrir la falta de nuestros hermanos. ¿Qué fue lo que hicieron los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet.
Dice la Escritura, 2 de ellos cubrieron la falta de su papá, pero uno de ellos dice que vio la desnudez de su padre. 2 cubrieron la falta, pero uno deshonró a su padre. Es más, dicen los escritores sagrados, los exégetas, los estudiosos de la Biblia, de que lo que hizo aquel hijo fue tener relaciones sexuales con su papá. Por eso vino la maldición sobre esa generación de Can. No recayó sobre él, pero sí vino sobre sus generaciones. Una generación de esclavitud. Ahora, si lo empalmamos, podemos decir, todo aquel que no encubre, sino que quiere resaltar lo malo, Dios de alguna manera siempre va a traer alguna consecuencia grave sobre aquellas personas. ¿Por qué? Porque en lugar de cubrir, dígale que está a su lado, en lugar de cubrir, revelan lo malo. Y vuelvo e insisto, el pecado no hay que cubrirlo jamás. De hecho, la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero tenemos que tener mucha sabiduría, mucho discernimiento y mucha capacidad para poder saber actuar en los momentos correctos, para no revelar un pecado de alguien, para no dañar a la persona. A veces es preferible callar. Hace un tiempo atrás, a cualquier miembro de la iglesia que cometió un pecado se exhibía públicamente, si me permiten la expresión, y delante de todos decían, él cometió un pecado. Y quizás antes la gente valoraba y se respetaba lo que se hacía, y muchos temían para no cometer lo mismo que cometió aquella persona. Pero lo hacían con la intención de que la gente tuviera el temor de Dios en su corazón. Hoy se hace eso y la gente, en lugar de ayudar al que cayó en pecado, lo que hacen es que se apartan de él y lo señalan y lo juzgan y no cuidan a su hermano. Quiero terminar con esto. Mateo capítulo 6, versículo 14. Mateo capítulo 6, versículo 14 dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué pide Dios de nosotros? Un corazón, dígalo conmigo, un corazón perdonador. Nadie está exento. Todos podemos caer, todos podemos pecar en algún momento de debilidad. Cualquier persona puede ceder ante una tentación, pero la actitud que debemos tener nosotros es de perdón. ¿Por qué? Porque el perdón me ayuda a unirme a mi hermano. Esa es la verdadera unidad que pide Dios a través del Espíritu Santo, a que yo tenga una actitud de perdón. Si yo no perdono, me estoy perjudicando a mí mismo. Hay parejas que no quieren perdonar a su cónyuge y recalcan es siempre lo negativo de aquella persona. Mi actitud debe ser de perdón, porque si yo no perdono, mi Padre no me podrá perdonar a mí. Y perdonar, ya hemos dicho, es volver a la persona, a restituirla al mismo lugar que tenía antes de que hubiese cometido el agravio. Eso es perdonar. De alguna manera, uno de nuestros pastores nos decía, yo tenía una iglesia, decía él, una iglesia en Cali, una iglesia muy grande, pastoreando. Y había
un líder que hacía parte del ministerio de la alabanza, que tenía carisma, y esa persona provocó una división en la iglesia. Provocó una división. Y él decía, y se me llevó mucha gente de la iglesia. Pero de la gente que se llevó aquellos que eran los que ofrendaban más, los que diezmaban más. O sea, se me llevó, me hizo un daño en la iglesia. Me hizo un daño. Y entonces él nos cuenta de que un día, orando, Dios le dijo, perdona a tu hermano. Y él le dijo, pero ¿cómo voy a perdonar a ese? Perdónenme la expresión, pero así lo dijo él. ¿Cómo voy a perdonar a ese desgraciado? Si tú sabes que se llevó la iglesia, prácticamente la iglesia, me llevó a los que más diezman, a los que más ofrendan. ¿Cómo lo voy a perdonar? Y Dios le dijo, perdona. Bueno, está bien, lo voy a perdonar. Y dice, no, pero no es así. Restitúyelo al lugar que tenía antes. ¿Cómo así, Señor, que lo voy a restituir al lugar que tenía antes? O sea que tengo que decirle, ven a la iglesia, te invito a predicar, toma el lugar. Eso es lo que tienes que hacer. Vuélvelo al lugar que él tenía antes. No puedo, Señor, y peleó con Dios durante mucho tiempo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Restitúyelo. De lo contrario, no lo ha perdonado. Si escuchamos expresiones esas como que yo lo perdono, pero a distancia. No lo quiero ver más. Eso no es perdón. De tal manera que él dijo, tengo entonces, Señor, que invitarlo. Y tienes que invitarlo. Es más, invítalo a comer. Paga tú la cuenta. Y dice, y tuve que hacerlo. Lo invité a comer y después lo invité a que fuera a predicar a la iglesia. Y lo puse a predicar en la iglesia. Y todo el mundo sorprendido. Pastor, es que ese es el verdadero perdón. ¿Estás tú dispuesto a hacer lo mismo? Eso es lo que es la unidad. Hoy día trabajan unidos por el bien de la ciudad. Hoy día trabajan unidos para que Cali sea salva para la gloria de Dios. Porque Él decidió perdonar. Ese es la verdadera unidad que Dios espera de su pueblo. Pero si yo no perdono, entonces Satanás aprovecha esa oportunidad y él va a enviar sus verdugos para dañarnos el corazón. Y por eso hay personas que no avanzan, hay personas que no logran objetivos, que no alcanzan nada, porque su corazón se ha negado a ofrecer un verdadero perdón. Pero además de eso dice el Señor, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. O sea que si tú no perdonas a alguien que te haya hecho algo, Dios tampoco te va a perdonar a ti cuando tú haces algo. Entonces a veces somos tan descarados que le decimos, Señor, perdóname por esto que hice, pero si es que tú no has perdonado. ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia habla de que un hombre que tenía una deuda con alguien, ¿verdad? Le debía una pequeña cantidad y le dijo, págamela. Y no tenía con qué pagarla, ¿verdad? Y entonces vino y le cogió por el cuello y lo quería matar. Y le dijeron, Señor, mira, aquel cogió a su consiervo y lo está matando. Porque no tenía con qué pagar su deuda. Y él lo llama y le dice, siervo malo, toda una deuda grande te perdoné. ¿Cómo no podías tú también hacer lo mismo? Usted no puede alcanzar a dimensionar lo que Dios le ha perdonado a usted. ¿Por qué no puedes perdonar algo tan pequeño que te han hecho? Pastor, usted piensa que es pequeño. Yo no sé cuál es el grado o el peso o la cantidad, lo que tú veas. Lo cierto es que para Dios es insignificante lo que te han hecho.
Póngase de pie, por favor. Si queremos estar unidos, si queremos tener un mismo propósito, si queremos alcanzar lo que como iglesia queremos alcanzar, tenemos que aprender a perdonar la falta de mi hermano. Agárrale la mano al que está a tu lado y diga: tengo que aprender a perdonar tu falta. Y dígalo conmigo: tengo que aprender a dejar a un lado la murmuración. Dígalo alto: tengo que aprender a dejar a un lado la murmuración. Tengo que dejar a un lado el chisme, dígalo. Tengo que dejar a un lado la amargura. Voy a unirme en un solo propósito. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que trae la unidad. Un mismo espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Alguien dijo en alguna oportunidad: divide y reinarás. Y es lo que quiere hacer Satanás: dividir la iglesia para reinar. Pero el Espíritu Santo no se lo va a permitir, porque Él es el que provoca la verdadera unidad. Unidad en el Espíritu. Yo necesito a mi hermano. Únete, pégate más con tu hermano. Y yo necesito a mi hermano. Aunque sienta las pullas, yo necesito a mi hermano. Aunque sienta esas pullas, yo lo necesito a él. Aunque sienta que me molesta, que me maltrata alguna cosa que él me ha dicho, alguna cosa que ha hecho, yo lo necesito. Yo lo necesito. Y tengo que aprender a perdonarle. Y tengo que aprender a no murmurar contra él. Y tengo que aprender a no juzgarle. Y tengo que aprender a no pleitear con él, más bien a sufrir el agravio. Eso dice la Escritura. Necesito de mi hermano. Y eso se da en todas las áreas de nuestra vida. Yo necesito de mi esposa. Ella necesita de mí. Yo necesito de mis hijos. Ellos necesitan de mí. Yo necesito de mi amigo. Él necesita de mí. Yo necesito de mi vecino. Ellos necesitan de mí. Nos necesitamos unos a otros. El gran problema nuestro es que somos tan orgullosos que decimos: no necesito de nadie. No necesito a nadie. Y por eso es que algunas mujeres dicen: no necesito de un hombre. Me valgo por mí misma. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Y hay que reconocerlo como tal. Eso es ir en contra de lo que Dios algún momento dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y eso aplica para ambos. Algunos dicen: para estar mal acompañado mejor estar solo. Eso es un engaño del diablo. Porque Dios no quiere que tú estés solo ni sola. Sencillamente que a veces no queremos aprender a convivir con el que no está de acuerdo conmigo. 33 años y contando con mi esposa. Y yo no he podido entender cómo nosotros nos hemos entendido cuando tenemos tantas diferencias. Tantas diferencias. Pero una sola que nos una, basta. Y ese solo que nos une es el amor de Dios. Frío, caliente y muchas otras cosas más. Yo necesito de mi hermano. Dile al que está a tu lado otra vez más que lo sienta: yo necesito de ti. No voy a hablar mal de ti. Dile: no voy a hablar mal de ti. No voy a murmurar contra ti. No te voy a juzgar.
te necesito. La iglesia nos necesita. Todos nos necesitamos para poder llegar al cumplimiento, dígalo, al cumplimiento de lo que Dios quiere hacer en este lugar. En el nombre de Jesús. ¿Qué tal si le pedimos primero? No aplauda todavía. Si le pedimos perdón a Dios primero por habernos dejado de usar por Satanás. Cada vez que hemos señalado, juzgado, criticado, hemos condenado. Cada vez que decimos no, ¿y aquel para qué? Aquel, no, el que se quede allá, que no lo necesito. Cada vez que hemos actuado de esa manera, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Porque todo lo que tú haces es perfecto. Así como nuestro cuerpo que tú hiciste, formaste, creaste, en algún momento es perfecto. Que algunas personas han llegado a dudar de algunos elementos que Dios puso en el cuerpo, diciéndole: Señor, como que te equivocaste. Es que quizás todavía la ciencia no ha podido identificar lo que Dios hizo perfecto en el cuerpo del hombre, que han llegado a dudar diciendo de que para qué las tetillas del hombre, eso no cumple ninguna función. Pues Dios la puso ahí como algo perfecto. De tal manera que quizás algunos dentro del cuerpo de Cristo pueden ser como esas tetillas que dicen: ¿para qué? Pero Dios la puso ahí para algo perfecto. Como algo perfecto. Padre, y en esta mañana, una vez más te pedimos perdón, Señor. Cada vez que hemos actuado de forma incorrecta y que nos hemos prestado para el desánimo, para la división, para la fracturación. Pero hoy, Señor, dígalo fuerte: hoy, Señor, me uno en un mismo propósito, con unas mismas palabras. Me uno, Señor, con un mismo espíritu para cumplir con el propósito tuyo en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Ahora sí, denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te bendecimos y te adoramos. Porque entre mayor la unidad del cuerpo, mayor será la forma de descubrir las artimañas de las tinieblas. Y queremos darte gracias en el nombre de Jesús. Amén.